Y graba o no graba. Está grabando. Listo. Sí. Ya. Entonces, para hacer un comentario sobre lo que hicimos al final de la ayudantía anterior, que teníamos que agregar un elemento, o sea, construir nuestra serie, nuestra lista con los números de la serie de Fibonacci, ¿cierto? Se creaba de manera infinita, uno por segundo, hasta que el usuario apretara alguna tecla. Nosotros partíamos con los dos primeros elementos, que siempre tienen que ser 1, ¿no? Entonces esto era como el inicio, y después teníamos que agregar un, un elemento 1 a 1. La complicación que teníamos era que para construir un elemento, supongamos que quiero poner un sexto elemento, yo necesito tanto este valor como este valor para mi nuevo elemento. En ese caso te conviene usar doblemente enlazada. Sí, pero o sea, estamos en... Exacto. Quedémonos en simplemente enlazar. Yo quiero este valor y este valor. Ya, entonces, habíamos dicho que en una simplemente enlazada, a mí sí me sirve tener acá un puntero a la cola o al final. Y este puntero en una simplemente enlazada dijimos que me sirve para crear elementos nuevos. Pero no para destruir elementos del final, ¿cierto? Porque tengo que saber este puntero para destruir uno y poder tirarlo a null, el del cuarto elemento, en este caso. Pero ahora nosotros desechamos esta posibilidad de ocupar un puntero final para construir el elemento nuevo, porque nos faltaría el número que viene acá del el penúltimo elemento, ¿cierto? Que tenemos que sumar el t y el 5 para hacer el siguiente. Entonces con este puntero acá no nos sirve. Y por eso nosotros empezamos a hacerlo como de la forma básica, que es partir desde el principio, llegar al final y poner un elemento nuevo. Pero la posibilidad que no consideramos y que sí lo facilita es tener este puntero en el penúltimo. Pongámosle, bueno, 3. Y con este acá sí puedo como agregar un elemento nuevo sin tener que recorrer toda la lista completa. Porque ahí yo con este accedo al número 3 acá y puedo también acceder al último y así agregar un nuevo elemento. ¿Se entiende? Ah, ya, caché. ¿Sí? Es solo esa acotación. Que, Igual se podría hacer con el puntero final, solamente de que se puede aplicar la serie Fibonacci por función recursiva y con eso obtener el valor que busco. o sea, claro, tendréis que calcularla desde cero, Sí, que no es es la una gracia. excepción, pero de que sea óptimo, no lo dudo. Claro, por eso, la otra forma que nosotros hicimos de partir desde el head cada vez tampoco es óptima. Es óptima en el cálculo, porque igual voy a sumar nomás los dos últimos, pero no es óptima en tener que recorrer la lista completa para encontrar los valores. Entonces igual Oye, este sería más óptimo. Sí, ya no me acuerdo qué era lo que hacía con estos son listas, pues, ¿no? Y no las vais onda borrando después de que las ocupáis. claro, o sea, depende. Tú puedes simplemente leer un valor de una lista, pero muchas veces se ocupa eh, claro, la lógica de que cuando tú lees un valor,
ya lo analizaste, digamos, y ya no lo necesitas, entonces lo eliminas de la lista. Nosotros acá no lo hicimos porque el enunciado que había entregado el profesor decía que cuando se acababa el programa tenías que escribirlas en un archivo de texto y después eliminar la lista. Bueno, en ese momento, o sea, en ese caso cuando imprimíamos no la destruíamos, pero cuando íbamos a escribir en el archivo de texto, ahí sí. Entonces en ese caso como que vas eliminando el bloque en la medida que lo lees. Ah, ya. Depende de lo que quieras hacer. Muchas veces va a ser así, que tú eliminas efectivamente los bloques, los nodos, cada vez que los lees. Pero ojo, acá estábamos recién construyendo la lista. Que en este caso nuestra lista se construía a partir de dos elementos anteriores. Ok. Ya, ahora sí voy a pasar a lo de hoy día. Ya, bueno, ustedes ya vieron en clase las listas simples. Las listas dobles las tienen que haber, las introdujo, ¿cierto?, la primera clase y ahora tiene que haberlas vuelta a ver. Sí. Eso Y el se stack. usa para árbol binario. ¿Árbol binario también vieron? No, es que yo lo vi por mi cuenta. Entonces, Ya. ahí he visto que usan listas dobles para hacer. Del stack creo que no hemos llegado, pero ¿No llegaron a hacer? creo que lo habló así como al final, pero no hemos visto la materia aún. No. Pero creo que es como el sistema LIFO, push, pop, 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 Claro. Bueno, tú lo conoces de estructura de de trabajo. estructura. Ok. Ya, pero Ah, sí, me acuerdo que dijo que el stack era como que ingresa uno y se sale otro, una cosa así. sí, o Sí, sea, eso tienen que que dijo. pensarlo como una pila de platos, ¿no? Cuando tienes una pila de platos, tú no vas y sacas uno de abajo. Tendrías que levantarlos todos. Sacas siempre el de arriba. Pones arriba, sacas arriba. O sea, digamos que son todos platos iguales. Entonces siempre entra arriba y sale arriba. Eso es lo que se llama last in, first out. Ah, LIFO. ¿Sí? Y el FIFO es el first in, first out. Claro. En este caso, en el first in, first out, tú agregas acá y sacas acá. Entonces, como siempre agregas desde la izquierda, el de la derecha va a ser siempre el más viejo. Pero claro, o sea, bueno, todo eso tiene que ver con lo que yo les decía el lunes, que una vez que tú, digamos, concibes las listas como nodos que vas enlazando, tienes todo este repertorio que decíamos de funciones como genéricas, que agregar al final, agregar al principio, sacar del final, leer una posición, eh, intercambiar dos, insertar una en una posición. Todas esas son funciones como genéricas. Y de ese repertorio uno va sacando, escogiendo las que le sirven según la funcionalidad que está buscando, según el problema que quiere resolver. Tú no sacas nada con tener como digamos, un archivo listas.c con todas las opciones y, y tenerlas siempre definidas, todas las funciones posibles para todas las operaciones que se pudiera querer, si es que solo necesitas un par, porque vas a estar definiendo funciones innecesarias, ocupando espacio, qué sé yo, agrandando Ok. la estructura, porque es lo mismo, si tú tienes una lista doblemente enlazada, aquí hay que tener dos punteros, Claro. el next y el prep. Pero si aquí te basta con una simple, no vas a ocupar ¿Para nunca qué vaya a el tener? prep Claro. y vas a estar gastando espacio en una cosa que es un puro puntero. Bueno, decís no es nada, pero cuando tengas 1000 nodos, van a ser 1000 punteros. Claro. Entonces esa es como la lógica. Yo siempre voy a ocupar, tengo todo mi repertorio, pero ocupo las cosas mínimas y necesarias. Y en ese ¿Y qué es sentido, mejor? ¿Ahorrar memoria o ahorrar tiempo? Porque
podemos, en algunos Depende. casos podemos... Ah, ya. Es que siempre va a ser depende. Pero claro, ahí hay casos en que justamente si tú estás en un dispositivo micro, alguna cosa portátil con limitada memoria, vaya a decir mi memoria es valiosa. Si tú tenías un computador con 1 tera de espacio, me da lo mismo. Queréis tiempo, claro. Porque, por Entonces ahí, ejemplo, con una simplemente enlazada, prácticamente podemos hacer lo mismo que con una doblemente enlazada, solo que hay que recorrer como... claro, justamente. O sea, y después igual uno puede tener, con un poco de ingenio, ver dónde te sirven más los punteros auxiliares, qué sé yo. Y también Ah, puedes ya. hacer lo mismo con un arreglo, pero también tiene sus costos y beneficios. O sea, eh, tienes un montón de herramientas para hacer las mismas cosas y ahí es donde hay que decidir qué es lo que más te sirve. Y por eso eh, salen como estos funcionalidades típicas que uno puede querer y que no necesariamente se asocian exclusivamente a las listas. Y eso es con, por ejemplo, el stack. El stack eh, se, se, se concibe, se imagina como, bueno, en inglés eso es una pila de memoria. Yo voy a tener varios elementos del mismo tipo, pueden ser estructuras, pueden ser int, pueden ser lo que sea, o para una lista serían nodos, ¿cierto? Y a mí solo me interesa, siempre voy a querer el último que puse. Como decíamos, eso es lista, stuff, int, stuff. Para hacer eso, a mí me basta con dos funciones. Poner al principio, Eso. que lo llamo push, y sacar del principio, que lo llamo pop. Podría haber sido del final, poner al final, sacar del final. Pero como dijimos, el tema en las listas simples con el puntero del final que solo permite poner pero no sacar. Entonces mejor nos quedamos al principio, que tenemos más manejo, como está más cerca del header. Mm. Eh, y esto yo lo puedo implementar, eh, esta funcionalidad que es la del stack, ¿cierto? Que es un uso típico que uno puede tener. Esto se puede implementar como listas o listas, ¿verdad? Puede ser simple o doble, pero basta con simple. O puede ser con un array. ¿Cuál es la diferencia? Que en el array el tamaño va a ser fijo. Este va a ser un size constante. Y este va a ser un size que va a ser variable. Eh, pero ahora justamente lo que nos interesa es hacerlo como lista, porque los arrays ya lo hemos dado harta vuelta. Lo otro que es como, digamos, opcional a un stack, pero en general eh, se ocupa, es asociado al stack, es que el stack muchas veces va a tener un tamaño máximo. Tener un tamaño máximo. No, opcional. Ah, ya Tamaño sea que le vaya a decir al usuario como, no sé, ingrese datos y cuando llegue hasta el tercer dato, vaya a soltar todo lo que tenéis, ¿o no? No, no, no. No, lo que pasa es que, por ejemplo, yo puedo estar ocupando tipos de datos muy grandes, digamos. Yo digo,
tengo que limitar el espacio de memoria que le doy a estos datos, porque tú ocupas un malloc, ¿cierto? Con la lista. Y tu función va a decir, le va a tirar malloc. Y mientras digamos, el equipo tenga espacio, el computador tenga espacio, le va a asignar espacio a los nodos. Pero eso igual puede decir, significar que te quedes sin espacio para otras cosas. Entonces puede ser un problema. Y por eso uno podría querer decir, ¿sabes qué? Te dejo espacio para 10 elementos máximo. No está siempre asignado. O sea, la gracia de las listas, tú asignas justo el que necesitas. Pero le dices un poco así como, pero si quieres más de 10 elementos, eso ya es mucho, ¿sí? No te deja. Entonces cuando tú quieras hacer un push, te va a decir tag lleno. Y la otra gracia es también la otra función. Entonces hay todo para administrar como el tamaño del stack. Hay dos funciones, aparte del push y el pop, hay dos funciones clásicas que serían empty, para verificar si hay cosas adentro, porque tú si quieres hacer un pop, tiene que haber elementos, así que no puedes hacer pop si no hay nada. Y el otro sería como full. En este caso el full, el tamaño máximo, te va a exigir que haya una variable global, o como le gusta hacer el profe, en una como estructura auxiliar, que sea el size. ¿Cómo? La última parte no la entendí. Esta clase yo te digo, el size puede ser una variable global o una variable estática. Esto puede Pero el tamaño de nuestra lista. el máximo. O sea, la cantidad de elementos que tienes hasta ahora, sí, el tamaño. Ah, ya. Y full va a ser una función que va a ver si la lista está llena o no está llena. Claro. De hecho, Ah, ya. este Ah, sería, este sería como equivalente a size igual 0 y size igual max. ok. Y al profe le gusta poner Y estas cosas en una estructura es una aparte. función aparte. Ok. ¿Y el pop? ¿A qué te refieres con out? ¿Te refieres con printearlo o con ocupar el dato? Significa que lo voy a Algo que va a borrar. hacer. Algo que lo va a borrar. Voy a Oh. hacer lo que sea que quiero hacer con él y después lo mato. Ah, ok, porque va a quedar como el header de tu lista. Entonces, el primero que haya. Es el El primero que tenga head información. está acá, Claro, ya. entonces lo hago apuntar al segundo si es que hice un pop, o lo hago apuntar al nuevo si es que hago un push. Cuando hice un pop, el H antes apuntaba acá, lo cambié para acá. Ok. ¿Sí? ¿Me seguiste? Sí. Ok. Entonces vamos a partir con eso bien simple, definir las funciones como así para hacerlo una vez más y acostumbrarse a que no es tan terrible. Yo tengo esto, pero no es esto. Sí. Así esto era el anterior, pero ya escribí con dibujitos, así que lo hice. Ya. Entonces, yo estoy haciendo, digamos, esta. ¿Qué funciones necesito implementar? Voy push, voy pop, digamos, empty, full. ¿Qué argumentos voy a necesitar? ¿Cierto? Dijimos que para el push ahora estamos en lista simple todavía. Me conviene hacerlo del lado del head, el push y el pop.
Eso significa que cuando yo meta uno voy a tener que mover el puntero del head al nuevo. Y cuando yo saque uno, tengo que sacarlo del viejo para ponerlo en el segundo. O sea que tanto para el push como el pop, digamos que son de tipo nodo, los punteros van a tener que ser un puntero puntero para que yo pueda modificar su el head, el puntero del head. Voy a definir si la estructura famosa no le voy a poner por mientras un int al dato, pero no nos interesa mucho. Eso es todo. Y el empty o el full no vamos a modificar nada. Y de hecho, no vamos a, suponiendo que tenemos un size que es una variable estática o global, tampoco vamos a, no puede ser estática, solo global. Tampoco vamos a necesitar como argumento la lista, en teoría. Así que estos también van a ser vacíos. Partamos con, bueno, tenemos acá int size. Void push. No, partamos con el empty. Ya, esto es tan fácil. Empty va a ser size igual a 0. Bueno, if le voy a poner para que no sea un valor, como no tengo booleanos. Si es 0, retorna 1, no retorna 0. Voy a hacerme Acá no hay como un prefijo not, como en el Python, que tú coloques, por prefijo, ¿no? ejemplo, if not empty. Para usar la función así, ponerle un not a la función Claro, cuando la llamo. porque, claro, onda, en el Python tú colocáis, no sé, po, not y colocáis una condición. Y si la condición no se cumplía, eso era verdadero. Que en el fondo era como la negación. Claro, existe. Tienes el. Cuando tú haces un. eh, esto es un diferente de. Y Ah, ese es el not como lógico. claro, ya sí, sí, sí lo había visto antes. Ya, entonces tú colocas ese y empty, te refieres a que si no está vacío. Em, o sea, sí, sí se puede. Porque empty retorna un 0 o un 1 y el 1 se puede como considerar como booleano sí y el 0 como booleano, o sea, No. true y el otro como false. Se puede. ¿Cuál es el verdadero? El uno. El 1, el true. Sí. O Ah, sea, ya, en ya. verdad, cualquier cosa que no sea 0 es true. Ah, ya, ya. ¿Ya? Vale, vale. Voy a hacer acá un define. Pongámosle t
max y 10. Para eso, para el full size igual max. Bueno, acá podemos cambiarlo igual para que sea más fácil. Que el primer elemento sea... Ah, no, mentira. Está bien. Puede estar vacío o puede tener una cantidad de max de elementos. Sí. Ya, entonces size igual a tmax retorna 1. Y en caso contrario, retorna 0. Bien, está bien. Ahora sí. Entonces para el push Oye, Tmax era el tamaño máximo de la función. sí, O sea, el tamaño máximo de la lista. Pero como que no lo definiste o si lo definiste. está acá, ¿Dónde? hizo un define. Ah, no lo había visto, sorry. Vale, vale, gracias. Como es una constante. Ahora, quiero agregar un nuevo no. Ah, lo otro que sí voy a necesitar acá es el dato. Por supuesto. Y de la misma forma el pop podría retornar el dato. Ya. Entonces, tenemos que crear un nuevo nodo. New, que va a ser un puntero nodo. Igual malo size o nodo. Eso como siempre. ¿Qué es esto? Me apareció aquí. Esto no me aparece. Como siempre tenemos que hacer el casting a el tipo de puntero. Verifico si if new apunta a null, que sería hipotéticamente que hay un error. En este caso voy a retornar sin hacer nada. Y en caso contrario significa que está bueno el nodo nuevo. Vamos a partir poniéndole el dato. Dato igual a A. Y ahora tenemos que agregar. ¿Cómo lo hacíamos? Estamos agregando uno en la cabeza. Nuestra cabeza tiene que apuntar entonces a este nuevo nodo. Porque lo ponemos al principio. Pero no nos podemos olvidar de los nodos que ya están, supuestamente. Así que lo que no hicimos, y nos faltó hacer, es verificar si estaba llena. Entonces podemos hacer if empty. Retornamos, hacemos un else grande para todo esto.
Entonces decía que tenemos que recordar los nodos Oye, que pero hipotéticamente ya podrían haber. ¿Sí? pusiste que si estaba Ah, vacío, sí, mala mía. de max, ¿o no? Ahí. Full. Ah, full. Ya. Full retorna 1 si es que está. No. Ahí estoy jugando el 1 que me retorna como si fuera un booleano, a un valor de verdad. Entonces necesitamos un nodo temp que sea igual a here, que como este era tiene que ser el contenido de here, ¿cierto? Sí, po, el puntero en head. Pero según yo, si colocas new next y Ah, al new claro, next le colocáis head y después cambiar el valor de head al. bien visto. New next. Creo que iba antes este, Antes. ¿o no? Me dio un lapsus. Si va antes Sí, el sí, este. sí, sí, sí. Va antes, va antes. Claro. Un push to be. Ya. Y eso sería todo. Mentira. No, pues El falta. head, el head ahora tiene que. Lo mismo. Ahora este lo vamos a modificar y lo vamos a hacer la dirección del nuevo, que es new. Y ahí tenemos. El pop sí va a ser un poco más difícil. Un pop. Lo que puedo hacer al tiro, digamos, para hacerlo fácil, es recuperar al tiro el valor del dato que voy a matar. Que vendría siendo. Luego necesito. Ahora sí va a necesitar un puntero temporal porque tengo que liberar el primer elemento, pero sin perder el resto de la. Ah, sí. Acá faltó algo igual. Tengo que hacerle al size dentro del L. A aumentar el valor del 6. Size más. Que no, nada de sentido tiene tener un full o un empty. Si es que. Claro. Size igual. Claro. Y acá por lo mismo, primero tengo que ver si es que está empty. Claro. ¿Eh? Pues, ahí sí. Recupero el dato. Voy a hacer un nodo entero igual. Get
para recordar dónde sigue el resto de la lista. Ahora puedo hacer un free de... Voy a eliminar el primer elemento que saqué. Head puede ser igual a temp. Por eso solo me queda hacer size menos. Oye, lo que está viendo es que para el programa creo que, em, ¿cómo decirlo? El head estamos como partiendo desde un elemento ya como... Ah, espera. Dice que nuestra función no funciona si es que hay 0. ¿Eso? Em, espera, deja ordenar mis ideas. Sí, no. Bueno, voy a hacer una pequeña verificación. ¿Cómo lo hacemos? Hagamos, digamos, una que un set. Voy a cambiarle esto Ah, ya, así. eso es lo que te iba a decir, porque va a llegar un punto en donde vaya a liberar espacio de memoria estática, porque partes con una cabecera, bueno. Sí. Entonces, cuando le No, tiré el eso último está pop, mal. Pero, porque está mal. Es eh, que head va a ser sí, está memoria bien. dinámica luego de que agregues el segundo elemento. De ahí para adelante va a ser memoria dinámica, pero No, partiste mi con head es memoria. siempre el mismo. No, pues si supone que el último que agregas va a ser tu head, pues. Cuando le tiráis el push, No, o sea, estáis no. cambiando head. Mi head es un... Esta parte. Mi head acá no es un elemento. No es un nodo. No, no un puntero Es un puntero. Pero ese no tiene al. datos. Ah, yeah. Cuando yo... O sea, yo siempre voy a tener mi lista acá Ah, claro, pero por eso digo, es que y mi head aparte. vas a Que partir apunta acá. con un puntero. A ver, espera, es Siempre que, tengo un bueno, head. Incluso si es que tengo claro. 0 elementos. Ah, ya, pero cuando tengáis cero elementos te va a tirar que está empty y ya no va a Claro. funcionar la cuestión. Ok. Ese no cuenta como... De hecho, eh, cuando haya 0 elementos, si es que yo no le pongo el empty, mi head va a apuntar a null. Y cuando yo hago un free de null, o sea, de algo que apunta a null, no sé qué pasa. No sé si es un error eso. Quizá no sea un error. Pero no estoy borrando... No es que esté borrando el head. En todo caso lo vamos a probar ahora. Le bajé el tamaño máximo para hacerle como agregar 5 veces nomás, sin tener que hacer un bucle ni nada. Eh, esto va a ser entonces dirección de head y el A tiene que ser un argumento. Voy a intentar hacer una sexta vez. Uno, dos, tres. Y después podemos hacer un
Bueno, esto vamos a hacer los pods mejor. Sí, no, y esto no corre. Lo que puedo hacer acá es un F menos G. Pongámosle acá un error si es que pasa esto. Error está no es nada. Error lista. Por defecto te va a retornar 0. El full. ¿Sí? Sí. Ya. O sea, le puse que si es que el tamaño era el máximo retorna 1 y si no sale del if y retorna 0. Ok. Con los retornos siempre hay que poner un else porque si es que retorna ya no puede volver a retornar. Así que son Ah, ya. excluyentes. Ah, no, sí, 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 eso sabía. Sí, no. Se demora tanto. ¿Qué pasa? Habrá sido solo eso. Y supongo que los nodos también están de más, pues, ¿no? También. Sí. Tiene para eliminar todas las columnas. Creo que si haces doble clic encima de nodo, te lo toma, te toma solo el nodo. Eso. Ya vemos si era solo eso. No, si no, ya no funciona. Hay más problemas. Promote data type integrate specify. No había empezado aquí esta función, nunca lo fue. Perdón. ¿Cuál es? Ah, sí, no va a funcionar. Faltó acá en el pop retornar el A. Creo que en return 0, pues, ¿no? En si está vacío. De menos uno, porque el número podría haber sido un 0. Bueno, en ese caso no es difícil. Claro. Si yo quisiera hacer correcto, ocuparía el retorno solo para hacer si es que fue correcto o no correcto la ejecución. Mm. Sí, Ah, pero es que donde es un int, te va a tirar el -1, pero no te lo va a tirar claro. como correcto. No, o sea, me va a tirar un menos uno, pero yo no voy a poder identificarlo como un error a menos que yo Ah, sepa sí, pues. que son puros enteros positivos, por ejemplo. Mm. Si yo digo que son puros enteros positivos, me voy a dar cuenta. Si no,
Si no pudiera identificarlo, tendría que mandarlo con pasarle un puntero al valor que quiero sacar o algo así. Claro. Bueno, eso faltaba para que pudiera hacer algo. Error lista llena 5, 4, 3, 2, 1. Error lista vacía. Y ahí imprimió menos 1. Claro, está bien. Imprimió menos 1. Bueno, ahí hicimos un stack. Como ven, este es Oye, pero una no veo configuración bien ningún. clásica. Ah, Ah, me está muy coloca chico. error lista llena 543. Ah, ya caché. Sí, no le puse ningún retorno de carro ni nada. Mm, Pero eso es lo de menos. O sea, después a esta estructura, cuando yo sé que la funcionalidad que yo quiero es la de un stack, significa solo meter y sacar y leer cuando suprimo, me basta con una lista simple, estas 4 funciones que son minúsculas. Ahí, bueno, dependiendo del caso, yo voy a hacer alguna operación con los datos, qué sé yo. Yo podría también en el push tener algún tipo de operación de, que digamos, no sé, es un valor de un sensor, tener que hacerle algo antes de meterlo, qué sé yo. Y claro, esas son cosas específicas del problema, pero la estructura es una opción bien genérica, súper simple. Y en el caso del stack, con 2 funciones chicas y 2 funciones más chicas. So, ahora no lo hice pensando en ningún problema. Justamente cuando estábamos hablando de Fibonacci, por ejemplo, salían unas dificultades que eran asociadas al problema. Entonces hay que adaptar un poco, pero la escritura general de esta acción es bien fácil. Te voy a dejar eso ahí. Voy a ahorrar el main, ¿no? Para usarlo para lo que sigue. Eh, 8. Bueno, igual podemos aprovechar esta lista que ya tengo. Lo que vamos a hacer ahora, si no lo han visto aparentemente todavía, debería ser la próxima clase después del taller, pero no vamos a profundizar mucho, pero les voy a hacer un ejercicio chico de recursividad. Que igual esto es una cosa que tiene que haber aparecido al menos un poquito en el programa, ¿cierto? Que esta idea de ocupar una pura función varias veces como en forma anidada para, para encontrar un resultado, o sea, tener como una función eh, de algo y que esto sea llamar a la misma función de otra cosa. Pero, esto supone igual que justamente este B de alguna forma sea más chico que el A o que sea más cercano a la solución, o sea, porque si no voy a estar recorriendo infinitamente. Se supone que el procedimiento que yo hice acá entre medio, algo me acercó a la solución. Muchas veces eso va a significar que B sea un pedazo de A, una subparte de A, o de alguna forma A tratado para que sea más fácil. Por ejemplo, nosotros igual podríamos hacer cualquier cosa que nosotros hagamos en un loop, lo podemos hacer recursivamente. Yo podría tener una función, le voy a poner, le voy a poner leer string. Mi función leer string que me acepta un puntero a char, por ejemplo, podría ser
un printf de un puro char que sea el primer elemento del string, por ejemplo. Y después hacer un leer string del resto del string, como str más 1. Eso igual sería recursivo. Y es lo mismo que yo hago en un while. Ahí lo que me está faltando, sí, es una condición de término. ¿Cómo sé cuándo dejo de hacerlo? Cuando se me acaba el string, por ejemplo, tengo que hacer un if de alguna forma. Acá un if str igual null. Y ahí voy a retornar. Y de ahí, cuando una retorna, en general van a retornar todos hasta la más grande y se acaba. Pero eso como una... El concepto de recursividad no debería serles tan ajeno. Ya lo han visto, le ha tocado seguramente hacer un factorial con recursividad. No algo tan esto. Y el ejemplo que vamos a hacer ahora, bueno, vamos a hacer dos ejemplos, pero el primero es generar una función recursiva que devuelva el número de elementos de una lista. Simple como eso. Aquí voy a tener una lista que yo no sé el tamaño, y mi función acepta un puntero a la lista y me retorna el tamaño de la lista. Pero tiene que ser de forma recursiva. De hecho, el ejemplo del string es justamente lo que tenemos que hacer. Para leer una lista de forma recursiva, yo tengo que leer el primer elemento y después llamar a la misma función para que lea lo que queda. ¿Se entiende? ¿Cómo de nuevo? No Entonces caché. yo quiero para llamar, a ver, voy a hacer un mejor dibujo. Digamos que mi lista la voy a poner de forma vertical. No, esta es mi lista. Yo voy a hacer un primer llamado de h a mi función longitud de la lista. Voy a hacer longitud y lo voy a llamar con una dirección que va a ser el puntero este, que el contenido de esta variable va a ser 0, 6, 8, 8, ¿ya? Entonces ahí yo voy a llamar a longitud con h, la longitud de 0x8. Y esa función lo que va a hacer es determinar la longitud de todo esto. Cuando yo llame a longitud de 0x8. Y longitud lo que va a hacer es contar este, o leerlo, o lo que sea que tenga que hacer. Y Ah, iba dentro, a ver si
El va a next es llamar, nulo. claro, claro, Y si no hace es como nulo, la va a un llamar más para la uno próxima dirección de memoria. Ok. y claro, Es como un while, pero con recursiva. sí. Entonces, Ok. claro, if next diferente de null va a ser longitud de next. Y que digamos next es 0x 1c. Las cuestiones pueden estar en cualquier parte. 0x 1c. Y este llamado a longitud lo que va a hacer es tomar todo esto y hacer lo mismo. Y como que esto que se va como a expandir y va a ser lo mismo. O sea, se van a anidar. Este Claro. va a ser Y le un... colocáis else, supongo, y return tamaño. Claro. O sea, tiene que retornar... em, El más uno. Ah, en verdad, ya este, esa por parte. ejemplo, o sea, cuando yo hago longitud del próximo, eso yo lo tengo que guardar en un int. Mm, Y ahí retorno c más 1. Y ahí el último, o sea, el último va a retornar 0 más 1. Cuando yo siga haciendo esto muchas veces y muchas veces, va a retornar 0 más 1. me Y acá, perdí. Rígido. La parte del ¿eh? C igual longitud next. O sea, yo en cada etapa lo que yo tengo que retornar, porque, bueno, después esto lo voy a volver a llamar ahí y después ahí hasta terminar, ¿cierto? Y la última. Ujú. La última etapa, que es la forma en la que yo sé que terminé, es porque apunta a null. Claro. Entonces el next de esa última etapa Va a ser igual a null. tiene 0 elementos. Entonces C A ver. acá va a retornar 0. No va a retornar porque no retorna, pero en el caso del último llamado, C es 0, porque no puedo llamar a la longitud del null. Y a eso yo le sumo un más 1. Entonces acá C es 0 y return va a ser 1, o 0 más 1. En este C igual a 1, que es este valor que viene de allá. O sea, siempre el C va a ser como la cantidad que vienen después de mí. El Claro. retorno, este, va a meterse a C. Y yo hago return C más 1, que es igual a 2 ahora. Y cuando yo haga acá, C va a ser 2, Ah, ya caché. porque Entonces, C se va a meter acá. tienes, tienes que colocarle como un else. C va a ser igual a 0. Claro, Return C más 1. claro, exactamente. Ah, entonces después a la función le va a retornar, claro, pues le va a retornar el 1 y él va a retornar C más 1. Pero, Al final uno siempre, la gracia de esta cuestión es que cuando uno tiene definida su condición de término, que sería identificar este null, eh, para el otro caso, para el caso de que todavía te queda y que tienes que volver a llamar, tú llamas y supones que el valor salió mágicamente. claro. Como, Entonces a Leaf tienes que meterle un C igual. eh, No, vayamos ahora al ya, network, sí, sí. porque ahí no sale muy prolijo.
Ya, entonces vamos a sacar una función, bueno, vamos a ignorar el hecho de que tenemos una función que no, de hecho una variable global que no dice cuánto tenemos. Así que esta opción retorna un entero. Pum, ya le voy a poner, ¿cómo le voy a poner? Aquí. Y esto necesita un entero simple. Sí, lo que sí tenemos que ver bien, claro, bueno, va a necesitar partir desde el puntero que apunta al primer elemento. Entonces hay que ver bien cuándo sumamos el más uno, porque ese puntero que no es un nodo no puede sumar uno. Tiene que dejar que solo los nodos sumen. Pero ahí vamos a verlo. Y devuelvo entero. Entonces, eh, o tiene que ser los nodos. A ver. Mm, Parece que tenemos que partir del primer nodo. No el head. O no. Pero el head del primer nodo. Ah, sí, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Que no estamos partiendo del puntero, sino de a lo que apunta. Claro. Entonces, este también puede Ah, ser null. Si es que la lista está vacía, este también puede ser null, el que es apuntado por el head. El primer nodo podría ser null. Entonces, si if head igual a null, ahí retornamos 0. mm, Else te hace null. Entonces, ahí tenemos que, dijimos, íbamos a hacer un int c de count, si quieres, como acumulado. Acumulado. Ese va a ser el longitud del resto. Yo tengo que llamarlo va a en ser el head next. ¿No? get next. Y ahí Y ahora, acumulado más retorno igual 1. Ah, retorno acumulado acumulado, más igual 1. Acumulado más punto. acumulado más 1. Ah, De hecho, lo que yo podría hacer, esto, lo acá al tiro. 1 c más punto. Y esto me le saca olvido el de acumulador. Ya. super prolijo. Lo voy a probar, aprovechando que ahora tenemos una. La pongo aquí. Y en este caso, F, simplemente voy a poner un backslash. ¿Dónde faltaban backslash? Tiene por todas partes aquí.
que no funciona acá. Internet. No podía salir un error, no funciona tan chido. Y ahí está. En ese momento habíamos agregado el 1, el 2, el 3, el 4. Tenía 4 elementos. Siempre cuando tratamos de poner el texto, los elementos al vaciarla. Ya, pues está listo. Ahora la siguiente va a ser invertir la lista. Lo vamos a hacer primero de forma iterativa y después de forma recursiva también. Invertir y de iterativa. Esto voy a estar modificando el puntero, así que ahí. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Yo ya tengo una lista. Tengo mi zona fácil. Van a ser el 1, 2, 3 y 4. Y tienen que quedar 4, 3, 1. ¿Cómo lo hacemos? Partimos del primero, ¿cierto? Y ahora el 2 tiene que quedar antes. Lo que podemos hacer es crearnos una lista auxiliar entera entre 2. Pasamos el 1 para acá. Después hacemos una sacar al principio y poner al principio. Para poner el 2 delante del 1. Y lo vamos matando. Primero matamos ese, después ese, el 3 lo ponemos al principio. Y así, hasta que lleguemos que la primera lista se vacíe. No están sin partida, no necesariamente. Y después cuando tengamos la lista completa, ahí siempre está esto, y volvemos a nuestro H original. Sí, me parece una forma de quedarse. Ahora, con iteración si no tenéis que hacer con un while. Tu, tu, tu. Oye, ¿qué pasa con
con el compilador cuando entra en un loop infinito en funciones recursivas. Se detiene solo, Em, hay que detenerlo. o sea, el compilador Se no, crashea el compilador. o sea, el Ay, compilador no se mete ahí, es el sistema operativo el que se tiene que dar cuenta. ok. Porque si te deja ejecutar tu código, él puede pensar que tú querías hacer eso ilimitadamente. O sea, tú a veces pones un while 1, le pones un break por ahí, pero no necesariamente, o sea, el compilador no se da cuenta de eso. Pero el sistema operativo se puede dar cuenta. Directamente Ah, ya. están ahí. O lo tienes que detener manualmente, ¿no? Puede ser que quede para siempre. Ahí esperando. Le pones control C, algo de esto. Oye, y te voy Peter un compu con programando mal. Siempre tenía su. O sea, estrictamente no, porque las memorias están administradas. O sea, tú desde este programa que estoy haciendo en NetBeans, jamás puedo ir a meterme, por ejemplo, en espacio de memoria de donde está guardado el sistema operativo o donde haya otras aplicaciones. Ni siquiera puedo ir a molestar otras aplicaciones. No me va a Ah, dejar. ya. No, pero Tengo me una refería memoria. como. Es que de repente dicen que, no sé, pues como hay fugas de memoria y cosas así. De Ah, repente, no sí, sé, pero colapsar la memoria y hacer. sí, podía ser que se apague. Ah, voy Si a es hacer que se que, apague. Ah, qué pero loco. no es de cualquier parte. Justamente te digo que por cómo funcionan los computadores modernos, eh, el espacio al que yo puedo acceder de memoria Muy limitado. es limitado. Yo tendría que hacerle creer al computador que efectivamente estoy ocupando la memoria para algo útil, así como y pedir casi que permiso a propósito de que me deje ocupar toda la memoria. Y, pero aún así tiene mecanismos, o sea, De el sistema defensa. operativo justamente no solo te advierte, hay muchas cosas que simplemente no te deja hacer. A ver, Y es probable que se asegure de tener un mínimo de memoria necesaria para estar corriendo a sí mismo. vale, vale. Igual hay, bueno, lo que significa hackear y todo justamente es porque de repente a veces hay partes grises y te puedes meter por ahí. Pero tú tendrías que estar a propósito tratando de sabotear tu computador. Claro. O sea, tendrías que pitearte tu computador para comenzar a pitear computadores del resto. Claro, es un lugar para comenzar. Ya. Ok. Entonces vamos a querer hacer un while. ¿Y cuál sería nuestra condición de término? Ah, cierto. Primero dijimos, vamos a querer crear una lista como temporal, a donde yo pueda ir metiendo los nodos que le voy sacando a esto. Y while head, lo que apunte head, ¿cierto? Un puntero a puntero, sea diferente de null. Significa que se me acabó la lista original. Voy a tomar el primer elemento y se lo voy a meter al temp, al principio. Entonces voy a hacer, ah, em, necesito dos punteros auxiliares. Ah, no, mentira, no dije nada. Bueno, voy a hacerle no temp igual a null. O sea, igual acá necesito un auxiliar más.
Démosle porque tengo que sacarle un nodo a esta sin olvidarme dónde está el resto de la lista original e ir a meterlo al principio de la otra sin olvidarme dónde está lo que ya llevo metido en esa otra. Así que temp igual tg igual luego head. Ahí también se pierden porque está como raro. Ahí ya le quité uno a la original. Ahora la original apunta al segundo que tenía. No, no sé. No, justamente este ya no es. Ah, claro, no, sí, está este. Y ahora sí, tejer next igual a temp. ¿Se entendió? Creo que hace falta un dibujito. Yo lo estoy como procesando. Sí, un dibujito. No, porque acá no detallé, este como el general, pero no detallé. Ya, vamos a tirar esto. Ya, ok. Tengo entonces mi H original que Ujú. apunta a 1, 2, 3. Me voy a poner Eso. en el caso más genérico en el que mi TH le puse ya apunta a alguna cosa. Esa cosa podría ser null, da lo mismo porque se trata igual, porque yo me acuerdo lo que yo estoy guardando es lo que es Claro. apuntado por esto. Este es como un auxiliar nomás. Como Sí, ¿o no? yo dije Para que te que guarde una cosa. voy a estar guardando la lista invertida en este head auxiliar y después la devuelvo al original, cuando ya está invertida. Ah, ya. En mi iteración como que voy eliminando cosas de acá. O sea, el H original va a apuntar al 2, después al 3, después al 4, en la medida que los voy metiendo como al principio de la otra. Mm. Entonces, este es como la etapa 0. En la etapa 1, yo tengo un auxiliar adicional que lo voy a ocupar bueno, este, digamos, este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Voy a ocupar este temp para que me recuerde dónde está el 1, que es de los que ya tenía listos. Así puedo liberar mi TH para que apunte al mismo lugar que el H original.
voy a usar el TH para ir a buscar el nuevo nodo que quiero traer, pero no me quiero olvidar dónde están los que ya llevo. Y después el H, que antes apuntaba al 2, lo voy a mandar a apuntar al 3. Y mi TH apuntaba acá, ¿cierto? Entonces, y acá todavía tengo mi temporal que apunta al 1. Que me está recordando dónde está esto. Y lo que voy a hacer ahora es matar este de acá y hacer que el 2 apunte al 1. Ese es como el último paso para meter este a mi otra lista. Ahora verifiquemos si eso fue efectivamente lo que hice. Y ya. Con el temp me acuerdo de los que ya llevo. Ahora mi lista auxiliar va a ir a buscar el primer elemento de la otra lista. Luego esa lista se va a como, olvidar del primero y va a empezar a apuntar al segundo. Y ese segundo, o sea, y el primero que fue olvidado en la lista original, que lo tengo apuntado ahora este, va a empezar a apuntar a lo que ya llevaba. Y cuando termine, tengo que devolver la lista invertida al puntero original. Tiene que apuntar a lo mismo que TG. Y ahí terminé. Veamos si funciona. Invertir, pero no lo voy a escribir así porque antes esta cuestión imprimía después invertir I, ¿cierto? Iterativo. Esta cuestión imprimía los números del 1 al 5, ¿cierto? Después cuando hacía los pops. Ahora debería hacerlo al revés. Sabiendo que no me equivoqué en nada. No, no lo invirtió en iPhone. Está bien, pues antes imprimía 5, 4, 3, 2, 1. Era imprimía 1, 2, 3, 4. Ah, sí. Ah, tienes razón porque era un stack. Sí, Imprimía, antes era el last, claro. Ahora como que su LIFO. claro, la transformé en FIFO. FIFO. Invertí la vejez de los datos. ¿Y cómo sería esto para hacerlo recursivo? Misma lógica de siempre. Bueno, o sea, recursividad básica de las cosas. Imaginarse que el while lo estoy haciendo un pedacito a la vez, ¿cierto? Si yo tengo esto, son mis nodos, yo apunto al primero. Lo que yo puedo hacer para invertir es
suponer, llamar a la función de nuevo, suponer que todo esto me lo devuelven invertido y agregarle este de acá. Y esa es la lógica, esto como que debería estar invertido. Porque le llamé la función a lo que quedaba. Y esa va a ser como la lógica. Voy a hacer el invertir R de recursivo, que también tiene como argumento el nodo, el doble puntero a. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer un nodo ten para acordarme el primer elemento, que es para recordar esto. Después voy a llamar a la función invertir de nuevo. Desde el head next. Y eso modifica el puntero que yo no, lo que tengo que hacer es a ver, tengo que primero hacer head igual al resto. Ahí. Apunto este bloque grande con el head, o sea, lo pongo a la izquierda y después hago invertir de eh, y eso me lo va a ordenar. Ahora está ordenado. Y lo que necesito hacer ahora es agregar el último pedazo al final. Igual está complicado. Voy a tener que recorrerlo entero y agregarlo al final. Tendría que trabajar con dos punteros. Puntero al inicio y puntero al fin. Eso me facilitaría la pega. Voy a darle eso. No, y acá también voy a hacer lo mismo. Acá es el mismo final que entró, porque es el que pertenece al bloque que moví entero. Y ahora tengo que hacer final.
next igual al temp y actualizar el final. Bueno, ¿sí o no? Espera, estoy pensando. Aquí la consideración que hay que tener es que para yo tirar este bloque entero a la izquierda y después poder agregarle ese último al final, me conviene tener ese puntero. Y acá, Entonces tú querías y como, guardar. No, aquí. o sea, recordar dónde está el último elemento. Y como yo cuando termine, voy a, cada vez que yo llamo esto, puede ser potencialmente como un subllamado de una lista más grande. Entonces, lo que yo hago acá al final, esta línea, es asegurarme de que ese puntero esté bueno. Porque cuando yo le tomo este bloque y le agrego el último, esto podría ser como el bloque de, de otro más grande, donde el final apunta aquí. Y después el siguiente va a agregarle uno acá y final va a apuntar ahí. O sea, el final como el que recibe acá. Este final yo asumo que está bueno, que es el último del bloque grande, porque yo justamente me aseguro acá de que sea el último de lo que tengo. Ahora lo que sí faltó acá es la condición de término. Esto debería hacerlo yo si es que tengo un next. Bueno, podría hacerlo si es que es null. Aunque tengo que volver un final. ¿Qué pasa si tengo un puro elemento? No lo puedo invertir. Tendría que acá meterle la condición. Está complicado. Ah, se me ocurrió. Es que, al menos yo como que intenté pensarlo de otra forma y lo que más me complica es que el primer elemento tenéis que tirarlo a null. Y como que no sé. El primer elemento tengo que tirarlo a null. O sea, es que no Cuando el primer. termine, quieres decir. El último, cuando es más Ya. chico. ¿Eso te refieres? Claro que es el último, po. Sí, por eso tendría que ir como en el else. O digamos si es que descubro que es el. Por eso tengo que hacer una condición ahora que me identifique el más chico. Porque ahora no tiene condición de término. Esto sería infinito y después de hecho va a fallar. Va a fallar acá cuando yo le quiera hacer un next a algo que no tiene next. Mm,
O eso podría ser if next igual null. Si es que next igual null, no tengo que invertir nada. Pues lo que yo hago es invertir lo que queda. Si el next igual null, lo que yo tengo ahora mismo es una lista de un elemento. Esto también queda acá en el if. He hecho todo. No me voy a quedar un temporal si no lo veo. Entonces, if next igual a null, ahora mismo me entregaron, bueno, ahí yo no tengo que hacer nada, no. Porque ahí debería coincidir que llega a punto de mi elemento y él no está en mi elemento. Sí. Ahí retorno nomás. Ah, no, y dijimos claro, acá retorno. Pero si tienes razón, el paso que falta acá es que yo cuando agrego el elemento hasta el final, yo puedo suponer que es el último, es el nuevo último. Entonces ahí tengo que ponerle null después. Entonces este temp acá, bueno, todo esto queda como en el else, esto es un retorno. Este no, no sé. Eso, y todo esto un poquito para abajo. Y acá, al que está apuntado por temp, entonces temp next igual null. Ahí el temp es el que está apuntado por el final. Entonces siempre es el último de la lista más chica que venía de abajo. Entonces hasta que yo no le agregue uno acá, en esta línea, hasta que yo no le haga esto, siempre va a estar en null. ¿Ahí sí? ¿Sí? Claro, tienes razón, hay que ver eso porque después si no la lista quedaría como media indefinida. Y así que no alcanzamos a pasarlo a código. No, no, ya no. Vamos a llevar 2 horas de ayudante. El... Sí, de hecho. O sea, igual partimos siempre medio tarde. Ya voy a ver la grabación.